Cenicienta, el cuento de la joven con el calzado más famoso de la historia. Lo siento, Dorothy, que nos demuestra la importancia de la bondad aun cuando la vida parece injusta. Este es probablemente el cuento de hadas más conocido, o bueno, podría darse sus golpes con Blancanieves por ese título. Mi objetivo es muy sencillo, es decir la verdad. Pero lo que es indiscutible es su perdurabilidad a lo largo del tiempo, que ha venido acompañada de numerosas adaptaciones en diferentes ambientaciones, periodos de tiempo y géneros. Hemos pasado por adaptaciones clásicas, modernizadas y hasta versiones de terror. Mi nombre es Lonnie y hoy estaremos discutiendo 14 diferentes adaptaciones de Cenicienta. Daré mi opinión de cada una y al final las estaré rankeando de mi menos favorita a la que más me gusta. No siendo más, comencemos. Cenicienta es sin duda uno de los cuentos con más adaptaciones en la historia del cine. De verdad que tiene muchas, demasiadas. Y me sería imposible discutirlas todas. Por eso reduje la lista a solo 14 versiones que considero son las más reconocidas o que vale la pena discutir por una razón u otra. He de mencionar que no incluiré películas que sean un ensamblaje de varios cuentos de hadas y no se centren exclusivamente en la historia de Cenicienta. Así que no habrá Into the Woods. Y para llegar a esta lista de 14 películas, tomé una dura decisión. Y es que dejaré fuera la película de la nueva Cenicienta con Hilary Duff. Esperen, tengo una buena razón. Como sabrán, esta película desencadenó una franquicia en sí misma con diversas secuelas, y quiero hacerle un video exclusivo a esta saga para discutirlas a profundidad, así que no estarán presentes en este video, pero ya les llegará su momento. Será muy divertido. Paciencia, Selena, ya llegará tu turno. Ahora sí, con todo aclarado y no siendo más, comencemos. Happily Never After, o Érase una vez, un cuento al revés, de 2006. Nos ubica en un mundo donde todos los cuentos de hadas icónicos que conocemos coexisten. Cenicienta, la Bella Durmiente, el Príncipe Sapo y demás. Lo que no saben es que sus finales felices dependen de un mago, quien está encargado de monitorear y mantener la balanza del bien y el mal, para que todos los cuentos progresen de la forma que deben ocurrir. Sin embargo, el caos ocurre cuando el mago deja a cargo a sus asistentes, un dúo de tontos, Monk y Mambo, y estos, al discutir sobre la historia de Cenicienta, accidentalmente atraen la atención de la madrastra malvada, quien se pone al tanto del funcionamiento de los cuentos y el destino, por lo que roba el cetro mágico y se apodera del taller de control para ser ahora ella quien decide los finales felices de los cuentos y hacer que los villanos tengan su final feliz. Sí, como en Shrek 3. Ahora le competirá a Cenicienta aliarse con Mambo y Monk y con Rick, un trabajador del castillo del príncipe, para detener a la madrastra malvada y devolverle a todos los personajes de cuentos sus finales felices. Y sí, estos dos terminan juntos. No es un secreto para nadie que esta película está fuertemente influenciada por Shrek, queriendo subirse al tren de parodiar cuentos de hadas, pero quedándose corta en el intento. Y es que intenta subvertir el concepto de cuentos de hadas y del final feliz, pero solo en teoría, porque realmente no hace nada interesante con su premisa y sigue siendo una lucha genérica entre el bien y el mal, en la que solo tienen por misión quitarle a la madrastra el cetro mágico con un par de obstáculos en el camino, pero que en lugar de sentirse como verdaderos conflictos que los protagonistas tienen que afrontar, solo son desvíos y excusas para quemar tiempo y hacer que la película tenga duración decente. La película nada más se vende como esta visión moderna de los cuentos clásicos, pero dentro de la historia en sí misma no hay ningún tipo de comentario, no hay nada remotamente inteligente aquí, no hay ni sátira ni un comentario mordaz al género, solo es un intento barato de capitalizar en su concepto, y al final lo único remotamente subversivo que hace es tener a Cenicienta terminando con alguien que no es el príncipe. Pero los personajes están tan mal logrados y desprovistos de personalidad que no podría importarme menos lo que les ocurra, y aunque sí planta las semillas para profundizar en los personajes, como explicar las motivaciones de la madrastra para su maldad, o tener a Cenicienta cuestionando si su final feliz con el príncipe es realmente lo que quiere, pero hasta ahí llega, solo lo plantea pero sin ningún interés de explorar estos temas de forma significativa. No puedes ponerte una máscara de Shrek y pretender ser Shrek, lo siento.
Cenicienta de 1997, también conocida como Cenicienta de Rodgers y Hammerstein. Es la tercera versión del musical creado por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, que en su edición original para televisión fue protagonizado por Julie Andrews en 1957, pero aquí nos centraremos en la versión de 1997 producida por Whitney Houston y protagonizada por la cantante Brandy. Al ver esta película queda claro de inmediato que se trata de una versión más cercana a una obra de teatro. Los escenarios son claramente decorados en un set, lo cual me encanta, y las actuaciones son más teatrales que cinematográficas. Y sí, al ser hecha para televisión, el valor de producción es mucho menor, pero hay cierto encanto en esto, como si estuviéramos viendo una grabación profesional de un musical de Broadway. Por este mismo enfoque teatral, las situaciones se sienten más ligeras. Aquí no odias a la madrastra y sus hijas, en cambio te ríes de ellas por lo graciosas que son. Te amo, Bernadette Peters. Esta es una versión que se centra más en el tema central de lo imposible y cómo los soñadores se quedan como simples soñadores si no hacen algo al respecto para lograr lo que se proponen, lo cual es un buen concepto, pero no sé si la historia de Cenicienta, una víctima de abuso, sea la mejor para representar este mensaje. Pero bueno, claramente su moraleja es que debes trabajar por aquello que deseas y ser resiliente a pesar de las circunstancias. Y por supuesto, las canciones son encantadoras. Stepsister's Lament es mi himno de vida. Why can't a fellow ever once prefer a girl who's merely me? La Zapatilla y la Rosa de 1976. Esta es una adaptación musical británica del cuento clásico, y cuando me enteré que era básicamente Cenicienta ambientada en el periodo rococó, dije súper sí, de aquí soy, el rococó y yo somos así. Pero entre más avanzaba la película, más se me iba borrando la sonrisa de la cara. Todas las escenas se sienten muy reiterativas. Por ejemplo, aquí el príncipe discute con el duque sobre casarse por amor y no por conveniencia, y justo después tiene la misma discusión con sus padres, y encima cantan una canción al respecto. Hay cero eficiencia en esta historia para avanzar. Ya, les prometo que ya entendimos. Y está bien extraña la dirección. Hay muchas tomas abiertas que supongo que son para establecer las locaciones, pero están filmadas de tal manera que parecen el POV de un asesino que está acosando a los personajes. Asimismo, las escenas musicales tampoco me convencen. En su mayoría, se reducen a ver a los personajes moverse a través de espacio muerto y es deprimente. Vean esto, por favor. Si me lo muestras sin contexto, te diría que es una historia sobre un aristócrata que regresa a su palacio a descubrir que le robaron todos los muebles. ¿Y los muebles? Además, esta es la película más larga de todas y, curiosamente, la que siento que menos me permite conocer a Cenicienta como personaje. Al principio la vemos desafiar a su madrastra, pero ya nunca vuelve a tener una actitud parecida y simplemente se deja llevar por la trama. De verdad que no te podría decir nada de ella. En dado caso, hasta le dan más importancia al príncipe. No apruebo. Y existe esta escena de los ratones bailando antes de convertirse en caballos. Digna de pesadillas. Érase una vez, el clásico de clásicos que no necesita introducción. Cenicienta de 1950 es la película más destacada de la era plateada de Walt Disney Animation, pues puso la compañía de pie nuevamente después de una temporada complicada. Si algo amo de esta película es a Cenicienta misma, un personaje que demuestra su fortaleza no a través de hazañas de aventura, sino mediante su firme voluntad de mantenerse bondadosa en las situaciones más adversas. Es por eso que no me encanta cuando en otras versiones quieren justificar de más el por qué Cenicienta simplemente no abandona a su familia. Oh, es que se lo prometí a mi padre, oh, es que le hice una promesa a mi madre. No necesito una backstory entera para comprender su razonamiento. Ella responde a la adversidad con bondad porque es su naturaleza, y ya. Su coraje no se mide en la fuerza física, sino en su capacidad de contagiar la bondad, pues al extender su bondad con los animales, construye una red de apoyo, la cual al final la ayuda a escapar de su situación, todo en consecuencia a su generosidad. Así que no, Cenicienta no se quedó sentada esperando que un príncipe viniera a rescatarla. Lo siento, Cheetah Girls. I wanna be like Cinderella, sitting in a dark old dusty cellar, waiting for somebody to come and set me free. Es un temazo de cualquier manera. Además, es importante recordar que Cenicienta se encuentra en una situación de abuso en la que probablemente depende económicamente de su familia, así que en lugar de culpar a la víctima por no salir de su entorno, debemos condenar a los perpetradores, a su familia. Hay que tener en cuenta la dinámica de poder que ella enfrenta aquí.
aunque no todo es perfecto, pues uno de los mayores detractores de esta película sin duda es el ritmo, pues por varios tramos esta se convierte directamente en un corto de Tom y Jerry entre los ratones y Lucifer. Y entiendo que es importante establecer la dinámica entre los roedores y el gato para el clímax de la película, pero tener prácticamente una mini película entera de ratones buscando comida antes de siquiera presentarnos a la madrastra se siente un poco excesivo. Pero volviendo a lo que me gusta, el tema central de Cenicienta es sin lugar a dudas los sueños y la capacidad de creer en ellos a pesar de las adversidades. Soñar es desear la dicha. Es lo que nos enseña Cenicienta, aunque te quiten todo, jamás podrán quitarte la capacidad de soñar. Es que la amo tanto, por eso es mi princesa favorita. Cenicienta, la maldita Cenicienta. Me conoces muy bien, bebé. Y el hada madrina es justamente la materialización de su fe. Incluso en plot points pequeños vemos reflejado este tema de los sueños. Por ejemplo, con Bruno el perro, que sueña con atrapar a Lucifer y al final lo consigue. O el rey, cuyo sueño es que su hijo se case y tener nietos. Y bueno, eso último podemos suponer que algún día se cumplirá. No sé, en las secuelas nunca vemos a Cenicienta con hijos. El punto es que hay que creer en nuestros sueños. ¿Y qué más puedo decir? La animación es estelar. Es que la animación 2D jamás envejece y se verá hermosa por los siglos de los siglos. ¿Qué pasó con la animación tradicional, por favor? Que vuelvan los valores, gente, que vuelvan las tradiciones. Solíamos ser una nación próspera. Y ya que estamos aquí, discutamos las secuelas rápidamente. Cenicienta 2, un sueño hecho realidad, forma parte de esta ola de secuelas directas a DVD de los clásicos que Disney comenzó a sacar a finales de los 90 y durante los 2000. Y el marco narrativo de esta película son los ratones contando 3 historias. Es fanfiction hecho por roedores. La primera historia trata sobre el primer día de Cenicienta en el castillo. Es un poco redundante, pero siempre es bueno ver a Cenicienta siendo fiel a sí misma. La segunda historia se enfoca en Jack, quien desea convertirse en humano y absolutamente no. Hay personajes que simplemente están hechos para quedarse como secundarios, y esto parece una trama descartada del club de Mickey Mouse. Y la tercera, y la que probablemente sea la historia más recordada de esta película, es la historia de amor entre Anastasia y el panadero. Me gusta que se presenta como una contraposición a la historia de Cenicienta, pues refuerza el mensaje de que el amor viene del interior y no de las apariencias, solo que ahora lo hacen con Anastasia, quien no es la más agraciada, pero sigue siendo merecedora de amor. Aunque no mentiré, Anastasia tenía que disculparse mucho más. Cenicienta es mucho mejor que yo, porque yo jamás la perdonaría. Cenicienta 3, un giro en el tiempo. Ahora sí, es momento de hablar de la mejor secuela directo a DVD de Disney. Sí, la mejor. Cierro debate. Aquí la madrastra se apodera de la varita mágica y viaja en el tiempo para asegurarse de que la zapatilla le quede a Anastasia y que así se case con el príncipe, por lo que Cenicienta deberá encontrar la manera de arreglarlo todo. Esto es más que una película para mí, es un recuerdo tatuado en mi cerebro, pues yo tenía esta película en DVD pirata y la veía religiosamente, hasta el punto en que hoy en día los diálogos logran desbloquear momentos específicos de mi infancia, y la canción de Yo quiero más que soñar, una maravilla. ¡Que soñar! Lo mejor de esta película es sin duda su premisa tan alocada del viaje en el tiempo a los eventos de la original, para darle un giro fresco a la historia donde Cenicienta tiene un rol más activo, lo que no es una queja que yo particularmente tenga con la original, pero es una alternativa interesante de ver, y especialmente resalta la presencia del príncipe, que en la original no era más que un plot device, mientras que aquí logramos ver su perspectiva frente al amor verdadero y sus deseos. En resumen, le dan una personalidad. ¡Te prohíbo que des un paso más por esas escaleras! Si insistes. Y ese clímax con Cenicienta en la versión tétrica del carruaje de calabaza, wow, ellos realmente tenían una visión. ¿Y saben lo más loco? Esta película altera el canon para siempre, básicamente borra de la existencia al final de la primera película. Y su relación con la segunda entrega es confusa también, pues Anastasia atraviesa el mismo arco de personaje 2 veces. Así que aquí les va mi headcanon de mi línea del tiempo. Primero ocurre la película original, a Cenicienta le queda la zapatilla, se casa con el príncipe y todos felices. Luego suceden los
los eventos de la primera historia de la segunda película, en la que Cenicienta comienza su vida en el palacio, seguida de la trama sobre Jack queriendo convertirse en humano. Y aquí propongo que la siguiente es Cenicienta 3, un giro en el tiempo, que transcurre en el primer aniversario de bodas de la pareja real. Y al final de esta película, Anastasia se redime y podemos suponer que regresa con su madrastra Idrisela, quienes como vemos siguen siendo humanas. Y por último sucede, ahora sí, la historia de amor entre Anastasia y el panadero. Y es que en los créditos de la tercera película hay un pequeño guiño, pues el panadero aparece en una fotografía. Así que ahí está mi propuesta de la línea del tiempo. Aunque claro, esto no tiene mucho sentido, porque en las interacciones de la segunda película, Cenicienta y Anastasia nunca mencionan el incidente de la tercera. Hey chica, ¿recuerdas cuando quisiste suplantarme en mi boda convirtiéndote en una doble mágica de mí? Pero claramente, estas películas no fueron escritas para ser sobrepensadas de esta manera, y lo mejor es considerar a la original como la única canon y las otras como dos universos alternativos. Como dije, fanfiction hecho por ratones. Wow, ¿quién diría que aquí estaría analizando el canon de las películas de Cenicienta? Pero bueno, prosigamos. Cenicienta, el live action de Disney de 2015 y el único live action decente que han hecho, en mi opinión. De entrada les puedo decir que me gusta mucho cómo aquí se escogió el tema central de ser gentil y valiente ante todo, y lo hace de una manera que no se limita a líneas de diálogo, sino que se refleja a través de todos sus personajes. Cenicienta es bondadosa, lo que le otorga el hada madrina, quien cumple su deseo de ir al baile. Su lema de vida es ser gentil con todos, por eso soporta los maltratos, hasta que al final se da cuenta de que ser gentil también implica hacerlo contigo mismo. You have never been, and you never will be my mother. Esa es mi chica. Y asimismo, es ella quien inspira al príncipe a ser valiente para rechazar el sistema impuesto que le obliga a casarse por poder político en lugar de por amor. Al mismo tiempo, los antagonistas son la antítesis de este tema central, siendo crueles en su trato con Cenicienta, como la madrastra y sus hijas, o cobardes como el duque, haciendo complots a las espaldas del reino. Justo lo opuesto de gentileza y valentía. Me gusta mucho eso, porque al terminar la película pude saber exactamente cuál es su mensaje y cómo se retrata en la narrativa. Me encanta. Una de las intenciones de esta película es expandir la historia de los personajes de la versión animada, dándoles más trasfondo, y aunque pienso que funciona con personajes como el príncipe, no me encanta cómo lo hace con Lady Tremaine, quien tiene un monólogo extenuante sobre cómo perdió a su primer esposo a quien amaba. Tengo sentimientos encontrados y probablemente me contradiga con esto, pues como dije, considero que es bueno dotar a un personaje de motivaciones que expliquen sus acciones, pero por otro lado, cuando se sobreexplica demasiado, se pierde la magia. No necesito saber por qué la madrastra es tan cruel. No, por favor. Los cuentos de hadas brillan por su simplicidad. Son historias del bien contra el mal, lo más blanco y negro que te puedas imaginar. Lo explico más a detalle en mi video sobre películas oscuras basadas en cuentos de hadas. Vayan a verlo. Pero aquí, al ser una película live action y no animada, no suspendemos nuestra incredulidad tan fácilmente y queremos sentir a los personajes más aterrizados, que como mencioné es justo lo que hicieron en Ever After. Pero mi punto es que cuando se trata de las motivaciones de un personaje, está bien establecerlas, pero no sobreexplicarlas ni justificarlas. Por eso me encanta una interacción en particular que ocurre dentro de la misma escena. Why are you so cruel? Why? Because you are young and innocent and good, and I... Esto nos dice todo lo que necesitamos. Es sutil, no explica de más y entendemos que Lady Tremaine es cruel con Cenicienta porque le tiene envidia. La resiente y ya. Esto es todo lo que hace falta. No un monólogo entero explicando la tragedia de su vida. Y siguiendo adelante, me gusta que esta película se siente tradicionalmente mágica en cuanto a sus valores. Oh, wow, eso casi me hace sonar como un conservador. ¡Qué miedo! Pero a lo que me refiero es que es una historia simple sobre bondad y valentía, tal como el cuento original, sin necesidad de ese revisionismo moderno que se siente insincero del que otras películas pecan. Pero más adelante explicaré mejor este punto. Por lo pronto, deben saber que esta película me gusta mucho, y aunque algunas decisiones respecto al CGI me parecen aterradoras, por lo menos aprecio el compromiso.
Cenicienta de 2021, protagonizada por Camila Cabello. Esta película es precisamente a lo que me refería cuando hablaba del revisionismo moderno, en el que toman historias clásicas y las adaptan a sensibilidades contemporáneas como el feminismo, pero de la manera más superficial e insincera solo para tratar de apelar al público. Y quiero dejar esto muy en claro, la presencia de estos temas no es el problema, estoy completamente a favor de los movimientos progresistas. Por Dios, estamos hablando de derechos humanos básicos, amigos. El problema radica en la manera en que se abordan, pues no viene de un auténtico interés por esas problemáticas sociales, solo lo hacen para darse palmaditas en la espalda y sentirse bien por lo progresivos que son. Para mí, este filme se siente como la idea de un empresario millonario de 50 años sobre lo que es el feminismo. Por eso terminamos con una película que nos dice, miren, las mujeres también pueden gobernar, pero no están interesados en explorar a Gwen como personaje, solo es un molde para llenar una cuota. O vean, Cenicienta quiere empezar su propio negocio en lugar de ser rescatada, y en el proceso solo la convierten en el estereotipo de no soy como las otras chicas. Es básicamente el equivalente de esas playeras que dicen Girl Boss. Al tratar estos temas con tan poca consideración, la película deja de ser una historia que desarrolla una idea y los personajes se convierten en portavoces de los mensajes poco sutiles planteados por los guionistas. Y sobra decir lo mal que está esto. Además de todo esto, la película es también un musical de rocola, lo que significa que usan canciones preexistentes y no originales. Y no sé cuál sea la opinión general sobre Camila Cabello, pero aquí simplemente no suena bien. Si quisiera ver un musical de Cenicienta, veo el de Rodgers y Hammerstein. Y si quisiera ver un musical de Cenicienta con canciones no originales que incluya un cover de Somebody to Love the Queen, veo Ella está encantada. Y si quisiera ver una película de Cenicienta con escenas perturbadoras de los ratones, veo La Zapatilla y la Rosa. De verdad no entiendo la razón de ser de esta película. Y a mí no me gusta decir que un filme es innecesario, pero cuestiono ampliamente las motivaciones de hacer esta película habiendo tantas otras versiones de Cenicienta. No es como que sea un proyecto de pasión de una persona que realmente quería contar esta historia. Es más un producto corporativo para llenar el catálogo de Prime Video. Oh, eso lo explica todo. Pero bueno, ya he sufrido bastante con esto. Prosigamos. Ever After o Por Siempre Cenicienta, estrenada en 1998 y protagonizada por Drew Barrymore. En esta versión la historia se ubica en Francia del siglo XVI, donde conocemos a Danielle de Barbarac, quien después de la repentina muerte de su padre cuando era niña, quedó bajo el mando de su malvada madrastra, la baronesa Rodmila, y sus dos hermanastras, Marguerite, quien es igual de cruel que su madre, y Jacqueline, quien es mucho más indulgente que las otras dos, incluso ayudando a Danielle en ocasiones. Ever After opta por un tono más aterrizado en la realidad, eliminando cualquier fuente de magia de la historia, es decir, no hay hadas madrinas ni calabazas mágicas. El equivalente de la hada madrina aquí sería Leonardo da Vinci. Sí, ese Leonardo da Vinci, lo que nos deja saber que esta película busca más ser un drama o romance histórico que un cuento de hadas tradicional, lo que para esta versión en particular funciona bastante bien, pues lo que no tiene en magia lo compensa con carisma. Danielle, nuestra protagonista, es dulce y determinada, sin miedo a ponerse dura cuando la situación lo demanda, especialmente cuando se trata de defender a quienes ama, incluso cuando estos ya no están en su vida, pues la vemos honrar la memoria de sus padres en varias ocasiones, aunque esto la meta en problemas. Una de mis cosas favoritas de esta versión es la dinámica entre Danielle y su madrastra Rodmila, pues en algunas de sus interacciones llegamos a ver a la madrastra como lo que podría parecer benevolente con Danielle, dándole migajas de cariño, pero en realidad todo forma parte de su estrategia para manipularla y mantenerla bajo su control. A medida que avanza la película, descubrimos que lo que Danielle realmente anhela era una figura materna, y se aferró a la esperanza de que algún día su madrastra llegaría a quererla, alimentada por esas miserables muestras de afecto que en realidad no eran más que una táctica por parte de la madrastra para mantenerla a su lado. You are the only mother I have ever known. Was there a time, even in its smallest measurement, that you loved me at all? Es tan buena que ni siquiera me importa su horrible acento británico. Lo que a mi parecer hace que su relación tenga muchas más capas y ayuda a dimensionar mucho a ambos personajes, elevado por las actrices. Anjelica Huston parece hecha a la medida para este papel. Además, quisiera agregar que esta película contiene mi versión favorita de la relación entre Cenicienta y el príncipe, pues a lo largo de sus diversos encuentros podemos ver sus intercambios juguetones y la conexión genuina que se va formando entre ellos, por lo que sí te crees su historia de amor y cuando quedan juntos es un final satisfactorio. En conclusión,
conclusión, la historia es bastante simple, pero lo mismo le juega a su favor, porque están conscientes que al quitar los elementos mágicos de la historia, deben centrarse en los personajes y sus relaciones. Y es precisamente eso lo que hace. Cargada de carisma y personajes bien realizados, la convierte en una de las mejores adaptaciones del cuento. Además de que el look para el baile está para morirse. Me encanta. En 2024 había algo en el aire respecto a las Cenicientas asesinas, y el año nos trajo consigo 2 entregas del cuento con un giro de terror, tituladas La Maldición de Cenicienta y La Venganza de Cenicienta. Este es un caso típico de las llamadas películas gemelas. Más explicación sobre este término en mi video sobre Inmaculada versus La Profecía. Vayan a verlo. Ambas son películas de terror de bajo presupuesto, con aspectos técnicos cuestionables y malas actuaciones, al estilo de películas como Miel y Sangre o El Grinch Malvado. Dado que las dos caen en la misma categoría, se me ocurrió que lo más práctico y lo más divertido sería fusionarlas en una sola sección y enfrentarlas en una mini batalla. Ambas versiones presentan a una Cenicienta que vive bajo el abuso psicológico y físico de su familia hasta que un día, cansada del maltrato y con la ayuda de su hada madrina, decide vengarse y desatar una masacre contra todos los que le hicieron daño. Empecemos por la protagonista. En ambas versiones, Cenicienta es bondadosa y amable, pero le compro más esta caracterización a la actriz de La Venganza, pues en esta es mucho más satisfactorio ver cómo deja su bondad de lado para dar inicio a su revancha, mientras que en La Maldición se ve demasiado madura y no le compras ni un segundo su papel de inocente. Perdón, pero esta mujer ya debería estar declarando impuestos. Punto para La Venganza. En cuanto a las muertes, la verdad es que ninguna es impresionante por la clara falta de presupuesto, pero sin duda la mejor muerte la tenemos en La Maldición, donde Cenicienta le corta los dedos a una de las hermanastras para que el zapato encaje, y luego le corta la garganta con el tacón. Muy buena, punto para La Maldición. Hablando del factor entretenimiento, el tono de La Maldición de Cenicienta es mucho más crudo y sombrío, pero como todos los demás aspectos como personajes, visuales y actuaciones son tan planos, lo único que te queda es una película aburrida hasta los últimos 20 minutos cuando finalmente empieza la masacre en el baile. Y quiero recalcar que los aspectos técnicos en esta son realmente malos. Malo nivel, hay partes en las que no pueden hacer bien un trasfoco y todo el cuadro queda desenfocado. O aquí que está enfocada la cortina en lugar de la actriz. O vean la escena del baile donde nadie se mueve de su lugar y algunas parejas están añadidas con pantalla verde. Un cortometraje estudiantil tiene mejor calidad que esto. En cambio, La Venganza de Cenicienta es claramente mucho más autoconsciente, sabe lo absurda que es y se divierte con su concepto. No les miento cuando les digo que es Elon Musk quien lleva a Cenicienta al baile en un Tesla. Es 100% real esto. Aquí se nota que por lo menos había intención de hacer algo absurdamente divertido, aunque tampoco me parece que el tono esté bien manejado, porque las escenas de abuso físico son desconcertantes. Pasas de ver a Cenicienta ser brutalmente azotada a Tom Ford diseñando su vestido para el baile. Nuevamente, esto es 100% real. Es un desparrame total. Con 2 puntos de 3, La Venganza de Cenicienta se corona como la mejor de las Cenicientas asesinas de 2024, pero todavía nos queda ver dónde rankea respecto al resto, así que sigamos. Ella está encantada de 2004. Esta es una adaptación del popular libro infantil Ella Enchanted de Gail Carson Lavigne, y de hecho todos los cambios que hicieron con respecto al material original fueron una enorme fuente de críticas al momento de su estreno, algo similar a lo que sucedió con los fans de Percy Jackson y la adaptación de El Ladrón del Rayo. Y como soy intenso y quería saber por qué tanto alboroto, me tomé la tarea de leer el libro y puedo confirmar que son muy diferentes. Poco más que la base de la historia de Cenicienta y la maldición de la obediencia se mantienen, pero si soy honesto, el libro no me encantó. Tiene una estructura extraña que no considero hubiera funcionado en formato cinematográfico, así que en ese sentido no culpo a los realizadores por alterar tanto la historia. Por eso a partir de aquí me centraré exclusivamente en hablar de la película. Bien. Ella está encantada nos ubica en un mundo mágico con hadas, ogros, gigantes y elfos. La protagonista es Ella, una joven maldecida con el don de la obediencia, lo que significa que debe cumplir todas las órdenes que le dan. Y así, cuando sus hermanastras comienzan a aprovecharse de la maldición, ella decide emprender un viaje para encontrar a la hada madrina que la maldijo y deshacerse de su don. En el camino se cruza con el príncipe Char y entre ellos comienza a desarrollarse una relación. Empecemos con lo positivo, la ambientación. La
La película hace un gran trabajo sumergiéndote en este mundo de cuento lleno de criaturas mágicas. Es que solo vean la toma del intro que nos da un vistazo a la tierra de la historia. De verdad que no recuerdo cuál fue la última película de fantasía y cuentos que logró transportarme dentro de su mundo así. En cuanto a lo negativo, creo que lo único que no me gusta de esta película es que sí se llega a sentir un poco cínica con respecto a su propio género, el de cuento de hadas. Sufre de lo que yo llamo el efecto Shrek, donde pretende subirse a este tren de parodiar los cuentos, pero no ofrece una crítica sustancial del género como lo hacía Shrek. Eran solo sátiras por el simple hecho de serlo. Ok, quiero dejar en claro que una película siendo influenciada por Shrek no la hace automáticamente mala, sino depende de qué haga con este concepto de subvertir los cuentos de hadas. Ahí tenemos Encantada, que me parece un buen ejemplo de una película que sí lo sabe hacer bien, y mi punto aquí es que Ella está encantada sí peca un poco de esto, no al nivel de Érase una vez un cuento al revés, pero sí lo seguimos viendo reflejado en detalles como que Ella no es como las otras chicas y no le interesa al príncipe, o con diálogos que apelan demasiado a tendencias modernas, o con referencias directas a los cuentos originales a forma de burla. Giants are supposed to be big, ugly, and mean. It's because of stories like Jack and the Beanstalk. Stinking Grimm Brothers. Digamos que no me encanta cuando las películas toman esa posición de superioridad respecto a su propio género, pero sin hacer nada por mejorarlo, porque para mí las mejores sátiras vienen desde el amor y la admiración hacia aquello que están parodiando, no desde el cinismo. Finalmente, a pesar de todo, me gusta mucho esta película. Crecí con ella y sus números musicales hacen parte de mi memoria, de mi ser, de mi personalidad. Es tonta, es divertida y tiene a Heidi Klum interpretando a una gigante. El Señor de los Anillos desearía tener a Heidi Klum interpretando a una gigante. Además, el príncipe Char y Ella son muy lindos juntos. ¿Qué les puedo decir? Soy un ser simple. Me das una pareja con buena química y ya me tienes. Y la forma en la que Ella rompe la maldición dándose una orden a sí misma diciendo "You will no longer be obedient". Uf, el poder del cine, amigos. Aunque algo que debo mencionar sobre esta película es cómo se aleja bastante de la historia de Cenicienta. Aparte de las hermanastras, el hada madrina y el baile, realmente no conserva muchos elementos del cuento. No hay zapatilla de cristal, salvo un pequeño guiño, ni carruaje hecho de calabaza, cosa que no pasa en el libro, por cierto. Pero me hace cuestionarme qué tan justo es clasificarla como una versión de Cenicienta si diverge tanto de la historia del cuento, tanto de forma temática como narrativa. Da igual, porque ya está en el video y será rankeada junto al resto. La zapatilla de cristal de 1955. En esta versión Cenicienta es... ¿cómo describirla? Insoportable. Y miren, yo soy el presidente de defender personajes femeninos que considero injustamente odiados, como Jenny Humphrey de Gossip Girl, pero aquí esta Cenicienta es el equivalente de Vanessa. No hay cómo defenderla. En esta adaptación, Cenicienta conoce primero al príncipe, quien se enamora perdidamente de ella tras un encuentro en el que se porta arisca y lo empuja a un lago. No sé, tal vez es masoquista. Aquí Cenicienta no tiene modales, es respondona, empuja niños y es muy gritona. Y está más que bien representarla como un personaje imperfecto, no me opongo a ello. Y la misma narrativa está consciente de todos estos defectos. El problema es que no tiene cualidades positivas ni metas que contrasten lo negativo. Sabemos que sueña con vivir en el palacio porque una adivina se lo dijo a su madre una vez, pero eso es todo, no hay una motivación más profunda que la sustente. Ah, y también como para la mitad, la película de la nada decide convertirse en un ballet, así nomás se los juro, y no creo que sea una mala idea, pero es que es tan abrupto que nunca me puedo acostumbrar al cambio de tono cuando los números musicales empiezan. En definitiva, varias decisiones fueron tomadas con esta película, decisiones curiosas. Oh, Rags. Bueno, ¿qué puedo decir de Rags? Aquí vamos. Rags de 2012 es una película para televisión de Nickelodeon que ofrece una adaptación moderna de Cenicienta, pero con los roles invertidos. Aquí nuestra Cenicienta es Charlie, un chico con el sueño de convertirse en cantante, quien vive bajo el control de su tiránico padrastro y hermanastros. Por otro lado, el príncipe encantador es Katie Ward, una famosa cantante insatisfecha con el rumbo que está tomando su carrera y que quiere empezar a interpretar su propia música. ¿Qué puedo decir de Rags? Tiene todas las fallas que uno esperaría de una película barata hecha para televisión. Toda la exposición se nos da mediante diálogos antinaturales. This horse dog doesn't fit your image. Trumpet doesn't care about my image. He loves the real me, and I love him. Or maybe some customers. Customers. That's what we need.
You know, if your mom only knew how Arthur's turned this place into a ghost town. Un valor de producción barato donde supuestamente la historia transcurre en Nueva York, pero claramente esto es Canadá. ¿A quién quieren engañar? ¿No les encanta cuando la moda les recuerda que esto transcurre en 2012? At this rate, your mom's piano will be yours 2021. Felicidades a Charlie, que ya pudo comprar el piano de su mamá. El hecho de que el 2021 fue hace ya 4 años, no lo consigo. El flujo del tiempo es una cosa loca. Y en la película también tenemos clichés como personajes escuchando conversaciones ajenas, ya sea en el momento más conveniente para obtener información valiosa o en el momento menos oportuno para oír algo fuera de contexto, pero que será fuente del conflicto más forzado y fabricado. Y los conflictos como el de Katie, que quiere tener control creativo sobre su música, pero su padre, que también es su manager, no se lo permite. Esto se resuelve porque sí, porque él tuvo un cambio en su corazón fuera de pantalla que nosotros nunca vimos. No lo sé, pero bien por Katie. Hay una escena en la que nos muestran lo que yo asumo son los clientes de la disquera del papá de Katie, y entre ellos están Justin Bieber, Shakira, Katy Perry y el más importante, Big Time Rush. No lo sé, tenía que mencionarlo porque me parece chistosa la implicación de que todos ellos están bajo la misma disquera, y el rusher dentro de mí jamás morirá. No lo sé, la verdad es que con Rags hasta me siento mal de ponerla al mismo nivel de otras cintas que sí fueron para cine. Tendría más sentido compararla con las películas de la franquicia de la nueva Cenicienta, pero como no hace parte de esa saga, se quedará en este video. Eso sí, Me and You Against the World sigue siendo un temazo. No puedo creer que todavía me sé la letra. Ahora sí, vamos a los rankings. En último lugar, no creo que nadie se sorprenda, tenemos a La Maldición de Cenicienta, una película barata en la que ni siquiera pudieron ajustar el objetivo de la cámara para enfocar. Claramente hecha con 5 pesos para ver qué tanta ganancia recolectaban. Cero recomendada. El número 13 es La Venganza de Cenicienta. Si bien le gana al anterior porque por lo menos sí puedo ver lo que ocurre en las escenas a oscuras, y aquí tenían un poco más de conciencia sobre la película que estaban haciendo, el resultado sigue siendo bastante lamentable. El número 12, Cenicienta de 2021. Es molesta, todos los personajes fastidian y las canciones son un atentado contra la integridad de la audiencia. Este es el resultado cuando los creadores pretenden interesarse en problemáticas sociales, pero no tienen ni idea de lo que están haciendo. En el número 11 tenemos a Érase una vez, un cuento al revés. Creo que cuando se parte de un concepto como este, tienes muchas oportunidades que esta película simplemente no estaba dispuesta a tomar y se fue por la ruta más genérica de todas. Como dije, no puedes ponerte una peluca de Shrek y pretender ser Shrek. Y en número 10, La Zapatilla de Cristal. Ya sea haciendo un ballet o una interpretación tradicional, realmente no importa lo que decida hacer esta película, porque la peor parte sigue siendo su insufrible protagonista. Puesto número 9, Cenicienta 2, un sueño hecho realidad. Al ser 3 historias juntas en un metraje, es imposible no compararlas entre sí, lo que nos deja con una historia que está ok, una buena y una terrible. En octavo lugar tenemos a Rags. Está linda si la vemos con la mentalidad de niños de 11 años con la que probablemente la mayoría la recordamos, pero volviéndola a ver como adulto, la magia se ha ido y toda su escritura floja llena de clichés sale a relucir. Número 7, La Zapatilla y la Rosa. En cuestiones de estética se lleva un pulgar arriba, pero como musical y en cuanto a personajes, especialmente con la protagonista, el pulgar no solo está hacia abajo, está en el subsuelo. Número 6, Cenicienta 3, un giro en el tiempo. A partir de este punto, todas me gustan. Su propuesta refrescante sobre el viaje en el tiempo y su enfoque en darle un giro interesante a los personajes la convierte en una de las mejores secuelas de los clásicos de Disney. En el número 5 está Cenicienta de Rodgers y Hammerstein, o La Cenicienta de Brandy y Whitney Houston. En cuanto a musicales solamente, este se lleva la corona pues contiene las mejores canciones, y me encanta la interpretación de Brandy. Su dulzura traspasa la pantalla y la madrastra es increíble. En cuarto lugar, Ella está encantada. Aunque no sea tan apegada a la historia de Cenicienta como el resto, sí es de las interpretaciones más originales del cuento, y al día de hoy su tono tan camp sigue siendo un deleite de ver. Y para los curiosos, aquí es donde pondría a la nueva Cenicienta con Hilary Duff si la hubiera rankeado en este video. En número 3 tenemos Cenicienta, el live action de 2015. Ante mis ojos, el mejor live action que ha hecho Disney y siguen lejos de superarlo. En
entiende perfectamente el corazón de la película original y sabe acarrear su mensaje a este nuevo medio. En segundo lugar, Cenicienta, el clásico de 1950. Aunque muchos prefieran el live action, hay cierta magia en una versión animada que simplemente no puede ser replicada. Esta es la versión a la que se va tu mente automáticamente cuando nombran a Cenicienta. Y en primer lugar, mi versión favorita de Cenicienta es Ever After o Por Siempre Cenicienta. Aunque no se sienta precisamente como un cuento de hadas porque no es de fantasía, hace un gran trabajo con los personajes y las dinámicas entre estos, sin mencionar el valor de producción impecable que nos entregó una de las versiones más bellas. Es la película más competente cinematográficamente hablando de toda esta lista y por eso se lleva el puesto de honor. Así que por eso yo aquí la corono como la mejor versión de Cenicienta. Aplausos, aplausos, aplausos. Últimamente esta es solo mi opinión, así que déjenme saber la suya. ¿Cuántas de estas versiones de Cenicienta vieron o si hay alguna otra que les guste y que no haya mencionado? Todo eso en comentarios. De mi parte eso es todo. Ya se la saben, si les gustó este video suscríbanse, den like y comenten. Por lo pronto les habló Lonnie, me despido y nos vemos en la próxima. Cinderella.